En el año 2030, a través de todo el planeta se abrieron centenares de portales provocados por un choque dimensional. Desde estas puertas a otro mundo emergieron miles de bestias espantosas distintas que acabaron con gran parte de la humanidad en pocos años. Mi deber personal es recolectar información de estos monstruos con la esperanza de encontrar una manera de deshacernos de ellos. Mi nombre es Reinhard Morgenstern y este es mi bestiario. Los End. Los inhóspitos y áridos caminos de Argelia al norte de África me llevaron a cierta comunidad de nombre Hassi-Fehal. Debo admitir que mi ignorancia de la geografía de estas zonas desérticas por poco me cuesta la vida, pues me estaba quedando sin agua y no hallaba un sitio donde descansar a salvo. Hassi-Fehal es sumamente pequeña y escasa de población. No tienen algún atributo en especial que los caracterice, pero sí bastantes problemas. Mi suerte era grandiosa, pues logré hallar a un hombre que hablaba el inglés. No era perfecto, pero se daba a entender. Su nombre es Matir. Es ya un señor de unos 50 años que ha vivido por mucho. Platiqué con él un poco, esperando que me hablara más de cómo se vivió por estas tierras la llegada de los monstruos. Y sinceramente no esperaba nada interesante, pero mi sorpresa fue mayúscula al escuchar sus palabras. Hassi-Fehal había sido atacada y saqueada ya tiempo atrás por ciertas criaturas de aspecto felino y humanoide que, al parecer, eran seres pensantes y violentos. Asesinaron a un gran número de habitantes de la comunidad y se decía que estas mismas bestias habían ya arrasado con otros poblados de los alrededores. El señor Matir fue uno de los pocos sobrevivientes. Al haberse quedado sin alimentos por los saqueos de estos monstruos, comenzaron a buscar comida en los alrededores. Pero, ¿quién en su sano juicio buscaría en estos parajes inhóspitos y llenos de horrores vivientes? Bueno, el hambre y la supervivencia resultaron ser más grandes que la razón, y no faltó quienes se ofrecieran para buscar el pan para sus familias, entre ellos el señor Matir. Un día, en los recorridos que hacían en los alrededores y en los pueblos cercanos en ruinas, encontraron una jungla relativamente pequeña. Quizá en el centro de África las junglas son algo completamente común, pero al norte, en Argelia, esto era algo desconcertante. Un grupo de unas 3 personas llegó a dicha jungla y se llevaron la sorpresa más grande de sus vidas. La vegetación parecía haber salido de otro mundo. Los árboles, las plantas, la tierra, el pasto, todo era tan extraño y distinto a lo que habían visto en sus vidas que dudaron un poco en acercarse. Pero si era una selva, aun siendo tan bizarra, debía albergar algún tipo de alimento que pudiera salvarlos. Con cautela se acercaron a la jungla. Pasaron varios minutos ahí dentro y notaron que no había peligro alguno. Estando ya más seguros, comenzaron a buscar frutas o algo que se pareciera a ello. Encontraron varias cosas que se veían realmente apetitosas y que, si tenían suerte, serían comestibles. Las llevaron todas de vuelta a Hassi-Fehal y con cuidado probaron una por una. Qué maravilloso día fue para ellos al darse cuenta que esas cosas sí eran comestibles, y no solo eso, también tenían un sabor increíble. En las semanas siguientes comenzaron a visitar muy frecuentemente aquella jungla para abastecerse de alimentos, y curiosamente, cada que volvían, las frutas volvían a aparecer. Era como si tuvieran un crecimiento inmensamente acelerado. Era todo un milagro. Sin embargo, un día, el pequeño grupo que fue en busca de comida no volvió más. Otro grupo se dirigió a la jungla para intentarlo nuevamente, pero el resultado fue el mismo. Extrañadísimos, investigaron los alrededores en busca de la causa de la desaparición de los exploradores, pero no encontraron a ningún monstruo que pudiera haber devorado a los hombres y mujeres que traían los alimentos. Por lo que pensaron que entonces el problema estaba dentro de la selva, que quizá algo más había entrado en ella en busca de alimentos y había provocado todas las desapariciones. El señor Matir, al conocer mi historia con el bestiario, me pidió de favor que fuera a investigar el motivo de las desapariciones.
Supongo que creía que yo era un experto explorador, hábil en el manejo de armas y métodos de supervivencia, lo cual, por supuesto, no es nada acertado. Sin embargo, claramente era mi obligación ir para plasmar un nuevo monstruo en el bestiario. El resto de aquel día me dediqué a descansar, comer y beber. Y por cierto, por si se lo preguntan, sí comí de las frutas que habían recolectado de la jungla, y puedo asegurarles que son lo más delicioso que he probado. Al día siguiente, Matir me proporcionó un machete para defenderme de cualquier cosa que estuviera ahí dentro. Y así emprendí mi camino a la selva montado sobre un camello y acompañado del señor Matir, quien me guiaría hasta allá. El camino fue bastante largo. De hecho, tardamos un par de horas en llegar. El sol ya estaba en todo su apogeo, brindándonos un calor sofocante que apenas podía resistir. Por suerte yo llevaba agua, por lo que pude hidratarme continuamente. Finalmente llegamos a la jungla. No podía creer lo que veía. De los árboles retorcidos brotaban bulbos con luces en su interior. De la tierra emergían plantas tan extrañas que me sería imposible describirlas. Pequeñas flores con formas inimaginables poblaban cada rincón de la selva. Era un espectáculo increíble. Bajé del camello y me dirigí a aquel mar de vegetación bizarra. Matir, por otro lado, me prometió que me esperaría en aquel lugar para llevarme de regreso cuando saliera. Al caminar por aquellos senderos de tierra o lo que fuera que estaba pisando, no pude evitar sentirme maravillado y a la vez desprotegido. Curiosamente, ahí dentro el calor desaparecía y se podía disfrutar de un clima fresco. Logré ver un pequeño lago con agua espesa y que ciertamente no me animé a probar. Hubo entonces algo muy curioso que pude notar. En cada centímetro de cualquier planta o tronco o pedazo de tierra había finas venas rojas apenas perceptibles que se dirigían al centro de la jungla y las cuales decidí seguir. Mientras caminaba, escuché a los árboles crujir. Fue en ese momento que algo me tomó del pie. Bajé la mirada aterrado y pude ver una pequeña raíz que comenzaba a envolverse en mi pierna. Con el machete que me había dado el señor Matir terminé por cortarla y escapar. Un escalofriante chillido me heló la sangre. Se comenzaba a escuchar por todos lados. Como si de una pesadilla se tratase, a donde quiera que se posara mi mirada podía ver algo moviéndose. Pero no era una bestia o alguna criatura. Eran los mismos árboles, los mismos arbustos los que se retorcían frente a mis ojos. De pronto, algunas plantas que antes yacían apaciguadas se elevaron con un tallo enorme y flexible. Por increíble que parezca, se abrieron en dos, mostrando decenas de dientes enormes. Eran parecidas a las plantas carnívoras de nuestro mundo, solo que enormes y con ganas de tragarme. No dudé ni un segundo y decidí correr. Del suelo brotaban raíces punzantes que trataban de envolverme en sus espinas. La tierra se volvió inestable, dificultándome el movimiento. Yo continué mi huida hacia el centro de la jungla, con la esperanza de encontrar algo que explicara todo esto. Finalmente arribé a un pequeño claro, en el que en medio se hallaba la respuesta que buscaba. Era un objeto ovalado enorme cubierto totalmente de musgo. Parecía estar compuesto de roca y madera. Se encontraba incrustado en la tierra, y claramente era el origen de las finas venas que recorrían toda la jungla. Posé mi mano sobre aquel objeto y me di cuenta de que no era una roca, pues era relativamente suave y tenía cierta temperatura cálida. Pero lo más interesante era que podía sentir su rítmica respiración. Pronto entendí todo lo que estaba ocurriendo. Era claro lo que debía hacer yo. Tomé mi machete y sin dudarlo lo incrusté en aquel ser que se camuflaba con la forma de aquella roca. De inmediato dos ojos enormes se abrieron y un rugido espeluznante cruzó toda la selva. Había perforado la cabeza de la bestia que poco a poco se fue levantando. Como si estuviera enraizado en la tierra, le costó trabajo desenterrarse.
Un río de sangre roja comenzó a emanar tanto de la cabeza del monstruo como desde la tierra en la que estaba incrustado, pues ahí debajo se conglomeraban todas las venas de la jungla, que, sin su soporte, comenzaron a sangrar sin control. Crujiendo fue tomando forma. Sus enormes y poderosos brazos acorazados, cubiertos de algo parecido a piedra, se abrieron y se aferraron al suelo para poder impulsarse hacia arriba y levantarse. Su torso cubierto de madera se sacudió quitándose el musgo y el polvo. Sus patas traseras se apoyaron lentamente y logró erguirse en ellas mientras su escamosa cola equilibraba su enorme cuerpo. Frente a mí podía ver a una de las bestias más imponentes que jamás he visto. Su cabeza de apariencia casi alienígena volteó a su derecha e izquierda y finalmente fijó su mirada en mí. Sus ojos rojizos me miraban con furia. Rápidamente, con aquel brazo que medía casi el doble que yo, me lanzó un poderoso golpe que me lanzó a lo lejos, cerca de aquellas plantas carnívoras extrañas que se acercaron a mí con sus largos tallos para devorarme. Y el monstruo enorme no dudó en atacarme también. Corrió hacia mí en sus dos patas traseras. Estaba ya a tan solo unos metros de distancia, pero poco a poco comenzó a entorpecer sus pasos. Y cuando estuvo a punto de alcanzarme, se desplomó en el suelo. El gran machete que yacía incrustado en su cabeza no había tardado en asesinarlo. Todas las plantas y árboles a mi alrededor dejaron de moverse. Como ya suponía, el monstruo era el corazón de la jungla. Un silencio escalofriante, solo audible en el desierto, se hizo presente. Ya nada en esa selva se movía. Salí de aquel lugar, un tanto desorientado, y llegué con el señor Matir, que me recibió con un rostro lleno de horror, pues él había escuchado el chillido de la bestia. Juntos regresamos entonces a Hassi-Fehal, donde le conté todo lo que había ocurrido. Es algo gracioso, pero cuando Matir pasó la voz de mi aventura, decidieron llamar a la criatura el Ent, como aquellos hombres árbol de la mitología que se encargaban de proteger los bosques que habitaban. En honor a todos los habitantes de Hassi-Fehal que murieron al internarse, he decidido mantener el nombre que ellos le otorgaron. Me quedé en esa comunidad un par de días para observar el comportamiento de la jungla ahora que su corazón había muerto. Y como suponía, en muy poco tiempo toda la vegetación fue secándose hasta fallecer. El Ent que asesiné por pura suerte, claramente, es sin duda una enigmática criatura. La teoría más concreta que he ideado dice que el Ent es un monstruo que en principio vaga por el mundo buscando lugares en los que esté cerca de grupos de criaturas vivientes, como los humanos. Al encontrar dicho sitio, esta extraña criatura se compacta y se enraiza a la tierra y comienza a crear una jungla que crece a un ritmo anormal. Y en una semana o dos logra crear una selva en todo su esplendor. Sinceramente desconozco cómo es que logra ese ritmo de crecimiento tan acelerado. Y claro que, al venir de otra dimensión, la vegetación es completamente extraña. Las finas venas rojizas que se ven en cada centímetro de la jungla son parte del mismo Ent, que le otorga vida a todo lo que ahí nace. Las frutas que crecen en ese sitio son realmente dulces y nutritivas, pero no son hechas para el monstruo, sino para atraer a las criaturas vivas de los alrededores que buscan alimentarse. Al principio, el Ent no ataca a sus visitantes, pues espera a que se vuelva un hábito para las criaturas el tener que visitar su jungla por sus alimentos. Una vez que detecta que un gran número de criaturas ha tomado confianza de sus frutos y por consiguiente visitan continuamente la jungla, comienza ahora sí su ataque. Con las múltiples plantas carnívoras que produce, devora a todo el que ose internarse y se alimenta de ello. Y como ya pude experimentar, si el Ent muere, entonces la selva muere con él a un ritmo acelerado. Así es como funciona el Ent, una criatura letal, pero no podemos negar el hecho de que su método de alimentación es realmente creativo. Sinceramente, a pesar de haber eliminado al monstruo, no puedo evitar sentirme culpable porque esa jungla era la única fuente de alimento para los habitantes de Hassi-Fehal. Es momento de marcharme de aquí, pero me preocupa el futuro de este pueblo. Un futuro sombrío que yo les dejé. Soy Reinhard Morgenstern, y esta pesadilla continúa.
En estos momentos verán varias de las criaturas que quedaron como menciones honoríficas y me hubiera gustado narrar. Quiero agradecer a todos por sus más de 200 ideas para el bestiario. Hubo muchísimos monstruos increíbles. De verdad que tienen una imaginación inmensa. Me fascina toda la participación y aceptación de este concurso. En verdad, les agradezco mucho a todos. Únete a la oscuridad. Dale like, suscríbete y comparte para esparcir el terror.